Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sesión de la Escuela de la Fe Piedra Blanca, en que iniciamos otro tema que recibe el título de El pueblo conquista la tierra prometida. Iniciamos este encuentro entonces con la oración. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, en nuestro tema anterior dejamos a Moisés y al pueblo cerca del pueblo Monte Nebo, donde observaban la tierra de Canaán, aquella tierra que había sido prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora Moisés le entrega a Josué la guía del pueblo y le da muchos consejos para que respete la alianza, para que sea fiel a la ley que se le entregó en el Sinaí y para que esté convencido de que realmente Dios lo va a acompañar en todo momento. Esta es una tarea muy, muy difícil porque la tierra de Canaán estaba habitada por muchos pueblos que estaban ahí y que a las cuales había que despojar de su tierra, lo cual no era nada de sencillo, pero con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Y con el esfuerzo de cada uno de ellos, fueron alcanzando esta meta. Primero el tiempo de Josué, después con los jueces y después con el rey David, que va a terminar esta tarea. Entonces el título de este encuentro se llama El pueblo conquista la tierra prometida, que para nosotros los cristianos tiene una connotación diferente. La tierra prometida para nosotros es la vida eterna, que a veces se nos olvida. Bueno, en la primera parte vamos a ver cómo fue el paso del río Jordán. Para llegar a Canaán había que atravesar este río que fue realizado siguiendo varios pasos que Dios le dijo a Moisés que debía realizar. Perdón, a Josué. Escuchemos entonces el texto del paso del río Jordán. Lectura del libro de Josué, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán había crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaron de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o mar de la Sal se separaron por completo y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Gracias, Susana. Bueno, ustedes observen lo importante que fue la presencia del arca. ¿Por qué? Porque el arca es la presencia de Dios con ellos. Y en el momento que los sacerdotes entran en el agua del Jordán, estas aguas se detienen y se dejan pasar a los sacerdotes que se detienen en el medio del río, y así entonces el pueblo puede atravesar el río en seco, como se dice. Entonces, y el río desbordaba de agua. A mí me parece interesante ese tema porque el agua es signo de dos cosas: purificación y de fecundidad, de vida. Y por eso que tiene un profundo significado para nosotros los cristianos, todos los signos que se usan el agua. Hay una similitud también con el paso en Mar Rojo. Ambos pasos son realizados por la presencia de Dios. Dios es el artífice de
de ese hecho. Ambos significan un cambio, una nueva etapa en el pueblo, es un agua salvadora y una señal, por supuesto, como les decía, de la presencia de Dios. Hay un gesto, hay algo que no aparece en el texto que leímos, pero que es interesante, cómo ellos seleccionaron, Dios les dijo que seleccionaran 12 piedras que estaban en el centro del río y que lo colocaran como un testimonio de las 12 tribus de Israel que ahora llegaban a la vida, a una vida nueva. ¿Mm? Así que eso es algo que podemos decir respecto a este tema. Parece que Consuelo quería preguntar algo. Sí, sí, estaba pendiente de cuál sería el significado espiritual de atravesar el río Jordán. Y también si esto tiene alguna relación con el bautismo de Jesús, que también fue en el río Jordán. Ajá, sí. Oye, bueno, dentro de los signos con los cuales en nuestro catecismo se compara al bautismo es el río Jordán. Claro, el río Jordán está el paso del Mar Rojo, el Arca de Noé, y también el río Jordán. ¿Por qué? Porque esta es un agua salvadora, un agua purificadora que te abre las puertas para la tierra prometida. Por lo tanto, esa tierra prometida es para nosotros, nos significa la vida eterna. ¿Ah? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, Juan Bautista predicaba en el Jordán un bautismo de penitencia. Y Cristo quiso ponerse también en la fila de los pecadores, no siendo pecador, para dar un ejemplo, ¿no es cierto?, de humildad, de solidaridad con todas las personas, porque Él viene a salvar, o sea, a redimir. Y en los iconos ortodoxos, que nosotros hemos estudiado también, Él entra en las aguas del Jordán para purificar esas aguas y a convertirlas en aguas salvadoras. ¿Mm? Eso es lo que te podría decir, Consuelo. Bueno, entonces, después de eso, de que atraviesan el río Jordán, llegamos hacia la segunda etapa, que es la conquista de la ciudad de Jericó, que era como la puerta de entrada de Canaán. Escuchemos entonces este relato. Lectura del libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Jericó estaba cerrada a cal y canto ante los israelitas. Nadie salía ni entraba. El Señor dijo a Josué: Mira, entrego en tu poder a Jericó y su rey. Todos los soldados den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. Al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. A la señal dada con el cuerno, cuando oigan el sonido de las trompetas, todo el ejército lanzará el grito de guerra. Entonces se desplomarán las murallas de la ciudad y cada uno la asaltará desde su puesto. Ya, mira, se fijan que ahí están todos los detalles que deben hacer para tomar la ciudad, y ustedes ven cómo después el relato sigue, ¿no es cierto? Cómo Josué fue siguiendo todas las instrucciones que Dios le da. Y ahí entramos en un tema que lo vamos a ver varias veces, yo creo que hoy día, que es el tema de la obediencia. A uno le podría parecer, dirá, como le pasó a Naamán, ¿por qué tenía que sumergirse 7 veces en el río? Podría haberse sumergido una sola vez. Entonces, hay todo un simbolismo. El 7 es el número bíblico, el número divino, ¿cierto? En 7 días se creó el mundo. Aquí son 7 trompetas, son 7 vueltas alrededor de la ciudad, y al final entonces caen los muros. El significado: caer los muros, caer lo que te detiene, caer lo que te limita, caer lo que te separa del resto. Así que eso fue muy importante, la obediencia de Josué. No sé si hay alguna... Sí, Mónica. Una pregunta le quería hacer.
porque en estos capítulos se ve mucha destrucción, mucha violencia cuando las conquistas territoriales del pueblo de Israel se llevan a cabo. Toda esta violencia y esta destrucción, ¿la quería Yahvé que fuera así? Aquí entramos en un tema que es súper interesante y que a veces causa problemas. Es como que Dios fuera, le gustara la violencia, y no. Pensemos que este es un pueblo bastante primitivo, que está en la época del hierro, si se considera con el resto de las culturas de la época. Todas las culturas actuaban así, actuaban con violencia. Era la única manera de conseguir su objetivo. Y aquí pasa lo mismo que pasa con el lenguaje. Muchas veces el lenguaje que se utiliza, o sea, se utiliza un lenguaje humano con el lenguaje de la época, pero al mismo tiempo se transmite un mensaje, que es el mensaje que Dios inspira. En este caso también, Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob este territorio, pero justamente este territorio, después de todos esos 400 años que habían, claro, más de 400 que había estado en Egipto, había sido ocupado por otros pueblos. Entonces, había que conquistarlo de alguna manera, y era el estilo, si hoy día miramos la realidad del mundo, la lucha en África o en distintos países, no es menos violenta ni menos terrible, y Dios no lo quiere. Dios nunca quiere la violencia. Gracias, hermano. En la tercera etapa, entonces, ya Josué entra, ¿no es cierto? Empiezan a recorrer el territorio, y él hace una ratificación, una confirmación de la alianza. Así que escuchemos entonces este texto donde él le hace la lectura de la ley. Josué 8, versículo 32 al 35. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas, y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. Todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Gerizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué llevó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Mira, esta descripción uno se la puede imaginar. Ahí como en dos montes, que después van a aparecer varias veces, sobre todo el monte de Gerizim, va a aparecer en el tiempo de Jeroboam por lo menos, y ahí convoca a todo el pueblo, incluyendo mujeres, niños y forasteros, que es bastante impresionante para la época en que están ocurriendo los hechos. Y Dios, a través de Josué, bendice y maldice. Uno también le llama la atención eso, maldecir, desearle mal, pero es como a veces se dice, este era un pueblo de dura cerviz, un pueblo de cabeza dura, y ustedes lo vieron en el desierto, entonces necesita ser, a veces como los niños los amenazan para que se porten bien, pero no debería ser, pero cuando en ciertas etapas o en ciertos momentos es necesario unas buenas palmadas, dicen por ahí. Entonces, pero el Josué bendice, le desea bien a este pueblo que Dios quiere y ama por sobre todo. ¿Sí? Parece. Hermana,
se puede observar en Josué la continuidad de las enseñanzas de Moisés. Entonces, una inquietud. ¿Podría decirse que esto es consecuencia de la continuidad y permanencia del compromiso de Dios con su pueblo desde siempre y a través de la historia? Como asimismo desde siempre ha sido su solicitud de fidelidad como primera prioridad. Sí, de todas maneras, por supuesto, es tan impresionante la continuidad que hay desde lo que hizo Moisés, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, y lo que ahora está haciendo Josué en Canaán, y Dios también le habló a Josué y le da los mismos consejos de respeto a la alianza, de no a la de idolatría, no a la contaminación con otras culturas ajenas, todo eso. Y eso se prolonga. Y yo pienso que uno de los objetivos de nuestro taller, de nuestro curso, es sentirnos partícipes de esta historia de la salvación y que somos continuadores de esta alianza de Dios con su pueblo. Podemos decir, nosotros somos el nuevo pueblo, sin dejar que el pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores, como decimos, sigan siendo todavía testigos del medio del mundo de la presencia de Dios. Eso no hay que decirlo, pero nosotros también, hasta el día de hoy, somos continuadores y tenemos esa responsabilidad de mantener la alianza y de reunir a la humanidad. Acordémonos que esa es la idea principal. Bueno, en la cuarta etapa se viene la repartición de las tierras. Ahora, ¿cómo se van a repartir las tierras? Es una cosa impresionante, porque y eso Dios le da los consejos como debía hacer, lo que debía hacer por sorteo. Entonces, en el libro de Josué, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22, está la repartición de las tierras. Y por eso hicimos un PowerPoint donde se explica en forma sencilla cómo fue todo este proceso de la repartición. Primero veamos cómo era la tierra de Canaán antes de la llegada del pueblo de Israel. Miren todos los pueblos que habitaban aquí. Amorreos, hititas, perecitas, girgaseos, y al otro lado del Jordán, los amonitas, los amorreos, los edomitas. Todo esto así era aquí está el río Jordán, ¿no es cierto? Y el mar muerto, mar salado, como se lo llama en la Biblia. Aquí vemos, para recordar una imagen, dibujo, ¿no es cierto?, de cómo puede haber sido este paso del río Jordán, con el arca, la presencia de Dios en medio de ellos. Después, cómo fueron estas 12, este hito, este testimonio del paso con las 12 piedras. Después, como también ellos celebran la Pascua, eso se ve en el capítulo 8, la toma de Jericó, las trompetas, y el arca como da vueltas, 7 vueltas alrededor de la ciudad. La lectura de la ley de Moisés por Josué, en un pergamino, según aparece aquí en este dibujo. Y aquí están cómo se distribuyeron, cómo se sortearon. Ahí vamos a ver un texto donde explica Dios cómo le dice que tiene que hacerlo. Pero van a ver dos tribus y media que van a estar a la Transjordania y todo el resto en Israel mismo, en Canaán mismo. Tiene un nombre que en este momento se me olvidó. Aquí, veamos qué pasó con las tribus de Transjordania. En el capítulo 13 de Números se relata que los jefes de las tribus, Rubén, Gad y Manasés, pidieron permiso a Moisés para instalarse en la tierra al este del Jordán. Por supuesto, Moisés se enojó, porque le decía, ¿por qué no? Ustedes tienen que, es un signo atravesar el Jordán con nosotros, pero después ellos se comprometieron a luchar con los demás tribus para derrotar a los pueblos que habitaban en Canaán. Y aquí está el relato.
del capítulo 13. Tú solamente reparte por suerte la tierra como heredad entre los israelitas según te ha ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Se las darás desde el Jordán hasta el mar grande, que es el Mediterráneo, y el más grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, ya había recibido parte de la heredad de Moisés, como le había dado al lado oriental del Jordán. Así que eso sucedió. ¿Y qué pasó con la tribu de Leví? Los levitas fueron la única tribu que no recibió tierras, pero recibió ciudades que estaban dentro de los territorios de las otras tribus. Entonces se las cedían para que el usufructo de lo que producían o de las ganancias, de las primicias, pasara a mano de los levitas para rendir culto a Dios, para que ellos pudieran servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de Israel es su herencia. Ellos no necesitan tierra porque Dios es su herencia. Resumidísima el tema de la distribución de las tierras. Mónica, tú. Que en el capítulo 22 de Josué aparece que cuando las tribus de Rubén y de Gad vuelven a su territorio atravesando de nuevo el Jordán, hubo un conflicto con ellos porque ellos hicieron un santuario para alabar a Dios y eso provocó un conflicto. ¿Me puede explicar un poquito por qué sucedió eso? Claro, porque resulta que el único lugar de culto donde ellos tenían era la presencia de Dios en el arca de la alianza, y el resto era como que quisieran hacerse independiente. Entonces, cuando escucharon que ellos habían construido un santuario, los otros se pusieron de acuerdo y iban a arrasar con las tribus de Rubén y de Gad. Entonces vinieron los representantes de estas tribus a conversar con los ancianos y les explicaron que la idea no es que ellos quisieran separarse de la fidelidad al Dios único, sino que lo que querían era tener un testimonio de la acción de Dios en medio de ellos, pero que ellos se comprometían a seguir, a respetar y a ser fieles al Dios único y a la ley, a la alianza que ellos habían pactado primero con Moisés, ¿no es cierto?, su antepasado, y ahora con Josué. Entonces, los ancianos deliberaron y dijeron, bueno, aceptamos la explicación, pero fue una crisis bastante fuerte la que tuvieron ahí en ese momento. ¿Ah? Así gracias. Que tremendo. Oye, entonces, después de eso, cuando viene, bueno, se llama Josué, ya se hace anciano, y se despide y da consejo a todo el pueblo, ¿no es cierto? Muy parecido a los consejos que dio Moisés, muy semejante, el respeto a la alianza, el respeto a la ley de Dios, a no contaminarse con los cultos ajenos, etc. Y ahí termina entonces el libro de Josué y empieza el libro de los jueces. Entonces, también es un libro bastante grande, y también tenemos un pequeño PowerPoint para explicarles cómo se desempeñó cómo fue el libro de los jueces. Bueno, los jueces entonces gobernaron desde la muerte de Josué hasta la entronización del primer rey de Israel, que fue Saúl, más o menos 1200 al año 1010. ¿Ah? Así que casi 200 años estuvieron los jueces. Aquí nosotros, los jueces principales son estos 14 que están aquí. Algunos de ustedes no lo hemos escuchado jamás, pero todo esto nosotros, aquí tenemos sus fotos, seleccionamos una única mujer jueza, que es realmente impresionante, que aquí está su foto. Después Gedeón,
que es este que está cultivando su campo cuando fue elegido, y después Sansón, famoso por su fuerza, que también vamos a ver un poquitito. Y Samuel aparece en el primer libro de Samuel, porque a él le piden que el pueblo le pide tener un rey. ¿Ah? Así que ahí entonces tenemos a Gedeón en su campo, cuando Dios lo llama y un ángel del Señor le habla. Tenemos una imagen de lo que, como la prueba que Dios somete para elegir a los 300 que van a luchar en la batalla, y a Sansón, este hombre que tenía una fuerza prodigiosa, y que en esta imagen se aparece luchando con un león, y al cual derrotó. Y ahora vamos a leer estos tres que hemos dicho: Débora, Gedeón y Sansón. Así es, si escuchemos entonces algo, la lectura de Débora. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 4, de versículos del 4 al 9. Débora, profetisa, casada con Lapidot, gobernaba por entonces a Israel. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: por orden del Señor, Dios de Israel, ve a reunir en el Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, que yo llevaré junto a ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y te lo entregaré. Barak replicó: si vienes conmigo, voy; si no vienes conmigo, no voy. Débora contestó: bien, iré contigo, pero la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Mira, no sé si nosotros ustedes se han imaginado que hubiera una jueza mujer en esta época. Estamos hablando 1200 años antes de Cristo. Realmente nos parece como un poco increíble, pero sí sucedía que ella hacía justicia, administraba justicia bajo una palmera, ¿no es cierto? Y cuando Dios le habla y le da ciertas instrucciones para enfrentar a un rey que se llamaba Sísara, y cuando le pide a Barak que vaya a hacer una actividad, le dice él: no voy a ir si tú no me acompañas. O sea, tiene que haber sido una mujer muy, muy fuerte y muy líder, digamos, lo diríamos en nuestro tiempo. Y eso es impresionante. Y después cuando le dice: sí, vamos a derrotar a Císara, pero no vas a ser tú el que lo va a derrotar, sino que una otra mujer. Pero no es Débora, es una mujer una mujer extranjera que era casado con un israelita, que se llama Yael. Y el otro día, leyendo en un texto, decía que era interesante la figura de Yael, porque como una mujer que era de otra cultura, con otras tradiciones, había contribuido a la derrotar a los enemigos del pueblo, y mató a Císara, ¿no? También una cosa bastante violento, Mónica, pero así eran las costumbres de la época, que a nosotros no se nos imaginaría, pero realmente estamos hablando de 3.000 años antes de ahora. ¿M? Así que esa es la jueza Débora. Después vamos a ver a Gedeón. A ver, ¿cómo es este Gedeón? Libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba limpiando el trigo en el lagar para ocultarlo a Madián.
El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón le respondió: Por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos cuentan nuestros padres diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Vete con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Gedeón respondió: Por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más humilde de Manasés, y yo soy el último en la casa de mi padre. El Señor le respondió: Yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Es impresionante, ¿ah? A mí me impresiona mucho cuando Gedeón le pregunta, ¿cómo si yo soy el más pequeño, de la familia más pequeña de la tribu de Manasés? Y eso va a suceder muchísimas veces en la Biblia. Dios siempre elige al más pequeño, al más humilde, al más sencillo, para que el poder de Dios se manifieste a través de esas Sí. personas, ¿ah? Así que hay que irse con cuidado, ¿ah? A veces uno se cree un poquito. Oye, entonces, ahora vamos a ver cómo triunfó Gedeón. El texto de Gedeón, donde la estrategia que Dios le aconsejó a Gedeón. Veamos. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 7, versículos del 3 al 7. Ahora pues pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. 22.000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10.000. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente, hazles bajar al agua y allí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieren el agua con la lengua como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua con las manos a la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Oye, impresionante, ¿ah? La prueba que somete a Gedeón y también la obediencia de Gedeón que acepta, porque humanamente hablando, un ejército de 22.000 era fácilmente iba a triunfar, de 10.000 también, pero no, había que seleccionar a los que según los consejos de Dios, y eran los que lamieran el agua sin hincarse, ¿ah? Y fueron 300. Y esos 300 fueron los que hicieron una estrategia después, bien, bien interesante, que cuando quieran lo pueden leer. A continuación de esto viene cómo derrotaron a los madianitas y ganaron la batalla. Pero ahí vimos que Gedeón realmente fue bastante obediente a lo que Dios le dice, a Dios le pide. Oiga, ¿sí, Consuelo? Sí, quería hacer una consulta para entender el texto en la clave de obediencia y de humildad. ¿Por qué es importante entonces obedecer a Dios? ¿Y de qué manera nosotros podemos enseñar la obediencia o aprender la obediencia? Sí, yo creo que cuesta bastante aprender la obediencia,
especialmente en el mundo de hoy en que somos tan autosuficientes, creemos que tenemos la razón, que la sabemos toda. Así que bueno, la primera parte de lo que dice, ¿por qué es importante la obediencia? Porque indica una confianza plena en que lo que Dios te está diciendo es verdad y es bueno para ti y para tu vida. A veces humanamente pareciera que no. Uno se saca las cuentas, según lo que le pasó a Gedeón, ¿cierto? ¿Cómo va a ser posible que un ejército de 300 sea mejor que uno de 10.000? Humanamente eso es imposible. Y a veces en nuestras vidas también pasa lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer bueno renunciar a todo, supongamos, ¿cierto? ¿Cómo será bueno negarse a sí mismo? ¿Cómo hacer bueno abandonarse en las manos de Dios? Parece como imposible, pero, yo creo que se logra haciendo crecer nuestra fe, fidelidad y confianza. Son palabras derivadas de la fe. Son, ¿cierto? Con fe, confianza que Él va a querer lo mejor para ti y para las personas que tú quieres, y que van a actuar como con paz en el corazón, digamos. ¿Ah? Así que yo creo que es todo un proceso que uno puede vivir en la vida, no se aprende de un día para otro, sino que es necesario ir abandonándose en las manos de Él. ¿Ah? Es lo que te puedo decir. Bueno, gracias. Bueno, el último juez que vamos a estudiar es Sansón, que es tan famoso que ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces hablar de él por su fuerza prodigiosa. Así resumiendo un poco lo que nos explica el libro de los jueces, su madre era estéril, no podía tener hijo, pero un ángel le avisó que iba a tener un hijo y que iba a ser un nazoreo, una persona consagrada a Dios, y que tenía que cumplir ciertos ritos, ¿no es cierto?, de no beber vino, no cortarse el pelo, y realmente por eso tuvo una fuerza prodigiosa que se cuenta muchas aventuras, como mató a un león y cómo sus enemigos lo único que querían era tomarlo prisionero para destruirlo. Y tuvo varias mujeres que todas como que lo engañaban, y él era un poquito, digamos, que era ingenuo, digamos. Y la última mujer, que era filistea, que se llama Dalila, después de mucho preguntarle cuál era el secreto de su fuerza, él se lo contó. Y en la noche le cortó el pelo y perdió su fuerza y lo tomaron prisionero. ¿Ah? Entonces, y lo cegaron más encima, le cegaron los ojos. Entonces, y la escena que vamos a escuchar va a ser la escena final, qué es lo que hace él para contribuir al triunfo de su pueblo. ¿Ah? Así que escuchemos. Libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 25 al 30. En medio de su alegría dijeron: que traigan a Sansón para que nos divierta. Lo sacaron de la cárcel y se divirtieron con él. Lo habían puesto entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo llevaba de la mano: llévame hasta las columnas sobre las que descansa el edificio para que pueda apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Estaban todos los jefes de los filisteos, y en la parte de arriba había unos 3.000 hombres y mujeres viendo cómo se divertían con Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor así: Señor, Señor, te lo suplico, acuérdate de mí. Dame las fuerzas tan solo una vez más, y de un solo golpe me vengaré de todos los filisteos
por la pérdida de mis ojos. Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba el edificio e hizo fuerza sobre ellas, sobre una con la mano derecha y sobre la otra con la mano izquierda. Y gritó: «Muera yo con los filisteos». Se agarró con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los jefes y sobre todo el pueblo que estaba allí. Fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Impresionante, ¿ah? Esa última escena, eso, hay una ópera que se llama Sansón y Dalila y ahí aparece, termina con esa escena tremenda de la caída del templo sobre todo los que estaban eh, ahí. Entonces, claro, él finalmente usó este don que Dios le había dado de la fuerza para derrotar a sus enemigos que lo habían maltratado de tal manera y con eso daba triunfo a su pueblo, ¿ah? Así que eso. ¿Sí, Emilio? Hermana, en este libro hemos visto varios jueces y con diversidad de caracteres, misiones, etc. ¿Cuál sería el mensaje religioso que nos deja este libro de los jueces? Sí, porque uno de repente ve, porque hay muchos otros jueces, ¿no es cierto?, que hay distintas historias. Primero, manifiesta la fragilidad humana, no cabe la menor duda, porque eso se ve patente en varios de ellos, especialmente en Sansón, este último. Pero por otro lado, uno ve la presencia permanente de Dios guiando a su pueblo y suscitando las personas precisas en el momento preciso para salvar al pueblo o hacerlo volver a su camino, porque de repente se alejaban, ¿no es cierto? Y se perdían en medio de tanta lucha. Y yo creo que ese es el sentido más profundo y religioso que tiene este libro, ¿ah? Entonces, en el fondo, algo que estamos repitiendo varias veces, Dios no abandona a su pueblo, así como no nos abandona a nosotros, y aunque a veces creamos que lo hace, pero Él siempre está con nosotros, en nosotros, y aquí nos acompaña, ¿ah? Así que Gracias. me parece que por ahí va el sentido. Bueno, estamos llegando al final de este tema. Hemos tomado 2 libros, el libro de Josué, el libro de los jueces, en este proceso de la conquista de la tierra prometida, y nos falta darles algunos textos bíblicos para que se entretengan y puedan profundizar algunos de esos temas. Sí, les recomiendo leer en el libro de Josué el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. También en el libro de Josué, capítulo 23, versículos 15 al 16. Josué, capítulo 23, versículos 15 al 16. Y finalmente en el libro de los jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Libro de los jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Gracias, Emilio. Bueno, en el primer texto se habla de la misión de Josué, en el segundo, cuando Josué se despide de su pueblo, y en el tercero, el anuncio del nacimiento de Sansón. Lean ese, porque es muy interesante y le van a recordar algo muy conocido para nosotros. Bueno, y ahora la tarea del alma, pues, no, esta no se la pueden perder, porque es muy interesante. A ver, Susana, tú la preparaste. Bueno, hemos venido estudiando cómo Dios educa a su pueblo paulatinamente, ¿cierto? Bueno, la tarea ahora consistirá en meditar un poco pensando que estamos dentro del año litúrgico, en Adviento, próximos a Navidad, y también asociado con todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. La primera meditación es la siguiente, ¿no es cierto? Preguntarnos si nos da la sensación que el pueblo de Dios no progresa,
en su relación de amor con Dios, en lo que es obediencia, humildad y fidelidad, nos da esa sensación de que pareciera que no hay progreso, ¿cierto? Esa es la primera meditación. La segunda es que si podemos apreciar que la educación del pueblo de Israel, después de tantas infidelidades, culmina con una máxima expresión de obediencia, humildad y fidelidad del pueblo en la persona de María, la Virgen Santa. Ajá. No apreciar, no sé si podemos percatarnos de eso y reflexionar en ese sentido. Y la tercera meditación es que en este tiempo de Adviento, de espera de la venida de Cristo, ya en Navidad, contemplemos también a María, quien finalmente por su fidelidad dio frutos de fidelidad para toda la humanidad. Oh, gracias. Linda la idea para meditar. Muchas gracias. Oye, y para terminar nuestra oración final, nos despedimos para terminar. ¿Consuelo? Señor de infinita paciencia, aquí estamos tus elegidos, los liberados, los que murmuramos, los que peleamos, los que hasta hoy te ofendemos, los desobedientes de ayer y de hoy. Queremos pasar este Jordán y dejar atrás las pesadas cargas de nuestras faltas que arrastramos para contigo hacer una sociedad nueva, una tierra prometida, de hermanos, hijos y padres. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, terminamos entonces este quinto tema. Les agradecemos su atención, su presencia. Esperamos que les guste y nos manden sus opiniones a nuestro mail, escueladelafepiedrablanca@gmail.com. Sí, esperamos eso. Y nos despedimos entonces, y que el Señor nos bendiga y los guarde en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.